conocéis todos o casi todos, yo soy Ana. Me he presentado antes. Bueno, antes, ¿por qué estoy aquí hablando de atención primaria? Bueno, porque hace 5 meses trabajaba en atención primaria. La consolidación de empleo me llevó a Luca. Nos consiguió los académicos en el centro de salud. Qué maravilloso. Luego hablamos de ello, ¿vale? Entonces, bueno, voy a hablar de ese abordaje temprano. Mi presentación se divide como en 2 partes. Hay una parte como más de valoración que hacemos en primaria, qué podemos hacer mejor, un poco organización en primaria de captación de esa mujer y luego el abordaje. La primera parte voy a ir un poco más rápido y el abordaje me voy a ir parando un poco más porque el objetivo es traeros cosas prácticas de uso en la consulta, ¿vale? Voy a ir a lo práctico. Bueno, a mí me venía muy bien cuando hacía una captación de embarazo directamente hacerme una nota para organizar la información de la mujer. El ECAP, los 2 protocolos que tenemos de captación de embarazo y historia de la mujer me parecen horrorosos la visualización que se hace directamente de la información cuando tú haces un clic. Si yo tengo que hacer un clic para ver la información y otro clic para ver lo que he escrito ahí dentro, me parece que es muchos clics para verlo. Entonces me hacía cuando cogía el teléfono de una mujer y luego hacía la captación de embarazo, me hacía una nota en donde captaba ciertas cosas, pues no todo la historia de la mujer, no cuánto pagas de hipoteca, no hombre, no. O sea, esas cosas que, pues bueno, pues que me podían hacer detectar riesgos para anticiparme, sobre todo anticiparme para, en este caso, como estamos hablando de lactancia materna, anticiparme a los problemas que pueda haber en el posparto, porque como tengo tan poco tiempo, yo si ya voy organizando la información, voy a trabajar luego mucho más rápido, ¿vale? Entonces, me venía bien a mí esto de organizar la consulta desde la captación, ¿vale? Bueno, hay una parte de la atención primaria y es esa parte de clases de educación a la maternidad. Creo que tenemos una oportunidad muy grande de, como ya conocemos a las mujeres en todo ese proceso de la captación, durante todo el embarazo, las clases de educación a la maternidad y a la paternidad pues es un lugar para dar información de calidad, conceptos claros y lo que me parece muy importante en cuanto a lactancia, dar expectativas y mensajes realistas, ¿vale? El otro día en el Congreso de Duelo Perinatal se hablaba de si se tenía que dar información a las mujeres sobre, en este caso, era sobre los forces o tal, y decían, bueno, pues que no había que asustar a la población. Sí, sí. Vamos a ver. Sí, sí. Es infantilizar a la población, Exacto. si no estás diciendo las cosas, ¿vale? Entonces, sí me parece importante hablar de las complicaciones. No le vamos a hacer una clase a la mujer que de lactancia materna, ya el nombre del título me rechina, nunca llamaría en las clases de educación maternal lactancia materna, porque no todo es lactancia materna, ni es posible que sea lactancia materna. Entonces, cambiemos ese concepto, alimentación infantil, lactancia, llamarlo como queráis, pero no enfoquemos solo lo verbal en lo único que parece que es lo mejor, ¿no? Porque entonces estamos metiendo a la mujer en ese concepto de lo bueno y lo malo, ¿vale? Entonces, alimentación infantil, como o neonatal, o yo qué sé, llamarlo de alguna manera más plural, ¿vale? Entonces, esos mensajes realistas son importantes. Al igual que es importante hablar a una mujer que existen los forces y que existen las cesáreas, porque existen. Y a veces se me olvida. El dolor y la muerte también, claro que sí. Sí, sí. Y dolor perinatal por un bebé fallecido también. Pero bueno, estamos hablando de la lactancia. Entonces, a nivel de evidencia dice que al menos tenemos que hablar 2 veces en 2 sesiones diferentes. Antes o después, eso es lo que dice la evidencia, ¿vale? 2 veces, porque en una se queda corta. 2 veces, en un pre y en un post, ¿vale? Son clases de educación o sea, como era lo dijiste ayer, el concepto se me ha olvidado. Psicoeducación, ¿no? Psicoeducación, ¿vale? Luego, claro, tenemos los grupos de apoyo postparto y los grupos de apoyo a la lactancia, que estos vienen de la comunidad, que son otros conceptos, pero creo que hay que darles un valor y que son importantes de lugar de encuentro para esas mujeres. Son súper importantes también. Entonces, bueno, pues eso. Aquí hablaban, que me hizo mucha gracia, pre y postparto, esas 2, y con demostraciones con muñeca y modelo de pecho. Bueno, pues ya está, un dato más. Bueno, ¿cómo hacía yo la captación? Bueno, yo creo que en el área quinta la hacíamos todos un poco parecidas, no sé, luego en el área cuarta a ver si alguna me ilustra algo diferente. Yo sí que me parecía importante que en esta consulta de captación, yo cada vez que me entraba una mujer, lo que hacía es que me iba
apuntando en una lista todas las mujeres que me iban entrando en captación de embarazo y me las iba organizando por fecha probable de parto para esos grupos posparto, o sea, para esos grupos de educación a la maternidad, y esas listas con la fecha de probable de parto me venían bien para controlar, no quiero controlar a ninguna mujer, sino para ir un poco viendo quién iba pariendo y quién falta por parir. Uno, para organizar mis recursos porque no nos cubren los veranos. Dos, para ciertas mujeres si se les ha ido la cabeza, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? Que no se me escape ninguna. No es por control de las mujeres, sino es por, que hay alguna pues, que tiene despistes, hay alguna que no. Entonces, a mí me ayudaba a organizarme de esa manera. Entonces, desde la captación me iba haciendo esa lista de personas que tengo en mi consulta, ¿vale? Entonces, bueno, pues habitualmente yo creo que todos lo hacemos así. Las compañeras matronas, si tenéis otra manera de hacerlo, decírmelo porque esto enriquece. Recibimos la consulta telefónica de la mujer en el posparto, es decir, ellas llaman al centro de salud, del centro de salud nos las citan en telefónica o como sea, o en los huecos que tenemos adecuados. Y nosotros ya las llamábamos para hacer una cita. Hay en centros que directamente las metían en un hueco, de las de estaba estandarizado así, y hay en otros centros que nos dejaban una telefónica, según entrabas a telefónica nos las dejaban y hablábamos con ellas. Yo soy más de esa liga, de la le decía a los administrativos, y en verano lo tenía muy en cuenta. Administrativo nuevo que entraba por la puerta, si te llama una mujer posparto me la pones una telefónica hoy, aunque tenga la consulta petada, da igual, tú me la citas hoy, ¿vale? Y ya veremos, ¿no? Porque esa es la única manera que yo controlo esto. Llamar a la mujer a hablar con ella y que me cuente qué problema tiene, ¿vale? Porque si dejo a una persona que no tiene ni idea de lactancia, o es un administrativo que lo hace lo mejor que puede, a dejármelo en el primer hueco que hay disponible, a lo mejor el primer hueco disponible es a las 2 semanas. ¿Dónde está el problema de lactancia? En el inframundo, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso, el fácil y rápido acceso a nosotras hace que al menos podamos cuanto antes mejor, ¿vale? Importante. A mí una mujer me decía, oye, mira, es que me ha pasado esto y mañana tenía el día petado. Pues miraba el día de mañana, veía que tenía un seguimiento de lactancia de una mujer que ya tenía muy encaminada, decía, dame un segundo, ahora te llamo. Llamaba a esa otra mujer y decía, mira, disculpa, tengo un problema con una mujer que está fatal, yo creo que tú y yo nos podemos ver pasado mañana, ¿te parece bien? Sí, pobrecita, atiéndela primero a ella. Esto es así. Lleva mucha gestión, pero si queremos cuanto antes mejor, es así, o creo que hay pocas vías. ¿Hay alguna otra manera mejor de hacerlo? No mejor, sino hay otra, no sé. Di, Rus, cuéntanos. Está yendo bien del listado que tú comentas, ser nosotras activamente las que llamemos. Vale. La historia es que, claro, por la fecha probable de parto, si estamos... pendientes. Yo, por ejemplo, cuando pasaban 10 días de la fecha probable de parto, me metí en la historia de esa mujer. ¿Ha parido o no ha parido esta mujer? Sí. Me metía. O cuando iba a vacaciones le dejaba a mi compañero, digo, mira, estas te van a parir. Atenta. ¿Vale? A mí esto me ayudaba mucho, lo de la lista, era como... Entonces, nuestro protocolo nos decía, cada 5... hay que verlas aquí. El protocolo, vivimos por un protocolo, las cosas así como muy estandarizadas, muy protocolizadas. Pues mira, yo cuando llamaba y me decía, es que ya tengo grita, ya salgo con pezoneras, mañana te digo. ¿A qué hora has salido? ¿Sabes? Me voy de alta a las 10. ¿Nos vemos a las 2? Nos vemos a las 2. Así, literal, tercer día de vida. Eso lo he hecho muchísimo. ¿Por qué? Cuanto antes, mejor. Bueno, consulta individualizada, las veces necesarias hasta resolución o estabilización de las complicaciones, ¿vale? Bueno, 68,5% en este estudio, bueno, en fin, muchas mujeres tienen dolor, por tanto, esa asistencia cuanto antes mejor es fundamental, ¿vale? Por tanto, el tiempo es nuestro mejor y peor aliado. Nuestro mejor aliado, porque cuanto antes las veamos, antes atajamos el problema, antes actuamos, pero sí que es verdad que en primaria es también nuestro peor aliado. ¿Cuánto tiempo tenéis en un hueco posparto? Que no solo se ve la lactancia. Compañeras, tiempo físico, en un hueco posparto, en agenda. 35 minutos. Yo tenía 40. Y son 30 y luego NP que la asociamos 40, minutos, 40. vale. Arañando 40. Arañando 40. Ah, yo tenía 60. Vale. Si te dejan hacer la agenda a tu gusto, algún hueco largo tenías. Vale. 60.
Yo también me hacía... Sí, una de 60 y una de... Vale, yo me hacía mi hueco de 40 minutos postparto y ponía una nepe delante y otra detrás, entonces intentaba organizar con una hora, que no siempre lo tenía, pero vamos, una hora es justo, o sea, ya, o sea, bien, da bien, pero es justo a veces, ¿vale? No siempre, una NP es una no presencial, es una consulta no presencial. Es una consulta que las tenemos pues para valorar nuestros estados analíticos, ¿vale? Entonces, nosotros, cucas que somos, ponemos NPs para adelante y para atrás, entonces, claro, pues sí, esos huequitos de tiempo nos los ganamos, ¿vale? ¿Vale? Entonces, bueno, que no tengamos tiempo en una consulta no quiere decir que la mujer no tenga el problema, ¿vale? Entonces, si no luchamos por esos tiempos, es decir, si yo llego a una agenda, yo llego a un centro de salud en donde había muchísima carga laboral. Llegué a un centro de salud donde hay 2 matronas ahora, cuando llegué solo éramos una. Yo creo que las que estéis por aquí, que me conocisteis en su día, estaba yo que me tiraba de los pelos en esa consulta. Entonces, el tiempo, nuestro mejor y nuestro peor aliado, pero hay que luchar por él. Porque el problema de la mujer seguirá existiendo, da igual. Bueno, pues nada, 1000 complicaciones. Datos a tener en cuenta. De la mujer, todos estos. Del parto, todos estos. Del bebé, todos estos. Hemos hablado mucho. Hemorragia postparto, reducción placentaria, parto prematuro. La lactogénesis va a ir mucho más lenta, ¿vale? Entonces, mujeres que tú coges el teléfono, que yo antes de coger el teléfono ya me miraba la historia y veía que habían tenido una retención placentaria. O sea, son clics que a mí ya me hacían problema de lactancia, posible problema de lactancia. O sea, son red flags que a mí ya me decían, bueno, pues son cosas que yo tengo que tener muy en cuenta. Luego a lo mejor no había, pues perfecto, maravilla, pero son cosas que yo digo, a esta mujer que ya viene con una carga emocional del embarazo gordo, que tal, que pascual, que tiene esto, me voy a coger 60 y 70, ¿vale? Entonces, el conocer a la mujer nos facilita mucho esa gestión del tiempo, ¿vale? Ok, seguimos. Por tanto, las guías recomiendan que para valorar la lactancia hay que hacerlo en cada visita y en esos periodos de tiempo clave. No te explica cuál, pero cuánto te mejor, está claro. Y que tiene que ser una evaluación estandarizada y que tiene que quedar registrada, ¿vale? ¿Qué y cómo registramos en nuestras consultas? El protocolo posparto, 5º, 8º día, que yo le tiraba a la basura directamente. Bueno, es un formulario para cumplir ítem, hay cosas que nos sirven, hay cosas que no. Mirad, os voy a enseñar en este protocolo dónde viene la lactancia. Aquí, lactancia, sí, no. Me encanta. Y luego, ¿se visualiza una toma? Sí, no. Es decir, si un gestor dice, va, voy a valorar lo bien que lo hacen mis matronas con la lactancia, con ese tic, lo has hecho bien. Divino. O sea, un ítem perfecto. Para la ISO viene divino. ¿Vale? Entonces, bueno. Y luego tiene aquí una cosa que pone valoración de las mamas, normal a normal. Venga. Sí. ¿Yo qué tengo? ¿Más normales o normales? Pues bueno, pues tengo una más grande que otra, tengo un reino, tengo, no sé, ¿no? No sé, 1000 cosas, ¿no? Y bueno, esta cajita de aquí que te sirve para escribir. Eso. Esa cajita que te sirve para escribir, que luego cuando, bueno, en fin, me parece poco práctico, ¿vale? Luego en el protocolo del recién nacido, porque claro, tú escribes una lactancia, ¿dónde lo escribes? ¿En la madre o en el bebé? ¿De quién es la lactancia? De los dos. Por tanto, lo que escribes habrá que escribirlo en los dos. Porque si lo escribes en la madre, los de pediatría no se enteran. Y me parece importante que los de pediatría se enteren. Y sale así. Súper importante, ¿no? Entonces, los de pediatría, mira, tienen más recursos que los nuestros. Fíjate tú. Tienen aquí tipo de lactancia, abandono, y luego aquí problemas, y aquí tienen documentos descargables, este es uno, que haces check para ver si las cosas bien o van mal. Eso no lo tienen las matronas, ojo, los tienen los de pediatría, me parece maravilloso. Pero coñas, unifiquemos, ¿no? Bueno, es algo que nos puede valer, si no tengo mucha idea de lactancia, para ir un poco aquí. Había como diferentes documentos, bueno, varios, no sé si los conocéis. ¿Conocéis lo de pediatría estos documentos de aquí? Vale, pues entonces, importante esa valoración en ambas historias, ¿vale? Entonces, bueno, ¿y cómo valoramos? Las caras. Yo he tenido mujeres con un 10 aquí con una lactancia desastrosa.
Vale, sí, es la única valoración, la única escala, algo que medir, hay que medirlo de alguna manera. Pues muy bien, tú valora aquí lo que quieras y yo ya aquí escribo la Biblia en verso, ¿vale? Como queráis, o en nota libre, porque como no nos va a contar, aquí pones unos números y luego escribas como quieras, ¿vale? ¿Y qué hay que escribir? Pues todo. Historia de la madre, de recién nacido, el tipo de lactancia, todo un poco lo que hemos ido hablando, de tal manera que sea una nota así. ¿Cuánto haces? ¿Cuándo tardas en hacer esta nota? La haces cuando la mujer se va, porque no va a estar escribiendo. No, así no se valora la lactancia. La lactancia se valora aquí. Hola, cuéntame, ¿qué te pasa? ¿No? ¿Qué está pasando? ¿No? Y luego cuando la mujer se va, escribes. Y escribes todo esto. Y esto tardas 10, 15 minutos. Sí, y si aparte. no se te borra. Y si no se te borra. ¿Vale? Entonces, bueno, vale, pues eso. Entonces, no tenemos sistemas de valoración unificados, no tenemos, ¿vale? Entonces, bueno, cada cual... Entonces, bueno, es un trabajo laborioso, pero importante. Bueno, vamos a esto, abordaje de dificultades. Bueno, ¿qué hora es? Vale. Vamos a por ellos. Bueno, lo que decía ayer Cris, hay niños que pasan de 0 a 100. Señales tempranas de tengo hambre, nadie conoce más que a su bebé. A lo mejor la madre de 3 días no lo conoce tanto, pero la de la semana lo conoce bastante más que tú. ¿Vale? Entonces, ella sabrá cuando tendrá que ponerle al pecho. Pero, bueno, explicar a la mamá, pues eso, que a lo mejor hay que anticiparse, ese tipo de cosas. Vale. Y el tema de posturas. Siempre se ha hablado de la Litera Sutra. Tú buscas posturas de lactancia materna, tienes 50.000 posturas. Sí que es verdad que ahora parece que lo de la posición crianza biológica, que es una posición en la que estás reclinada un poquito, en donde el bebé está como alineado, en donde hace una flexión. Vale. Muy bien. Si a la madre le sirve otra cosa, ya está. O sea, yo he tenido mujeres con dificultades de lactancia, con 2 lactancias anteriores perfectas, tercer hijo, lactancia desastrosa. ¿Tú te crees que yo le voy a decir a esa mujer cómo coger a su bebé? ¿O que vamos a hablar de la posición biológica? No. O sea, yo no voy a tocar a ese bebé. Esa mamá tiene la soltura suficiente como para coger a ese bebé, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que se habla mucho ahora de esa posición semi-reclinada, que bueno, pues eso puede tener sentido en esos primeros días, bueno, pues en fin. Y luego, en cuanto a la posición de los bebés, te hablan de esa estabilidad cabeza-cuello-boca, es decir, esa estabilidad cintura escapular y esa estabilidad del tronco de la pelvis. Lo que quiere decir es que el bebé, pues eso, cuanto más recto mejor. Tú no te comes una fabada aquí, ¿no? Tú no te la estás comiendo así, ¿no? Si a lo mejor tu inestabilidad te permite de esta manera comer más cómodo, vale, pero si no hay una estabilidad, pues cuanto más recto, más o menos, más alineado, pues parece ser que mejor. Bueno, pero eso en situaciones normales, ¿vale? Y luego se habla de esta clave que está en el mentón. Antiguamente decíamos, tú estimula el pezón a la altura del labio superior, para que el bebé haga así y el pezón maravillosamente se meta en la boca y ahí siempre va a haber un enganche correcto. Ahora parece que la línea va en el mentón tiene que reposar sobre el pecho y se establece una actitud refleja sobre el bebé que hace que abra la boca y ya pues metamos el pecho en la boca, siempre que el bebé pueda. Si tengo un bebé con un hipotónico, es que no ha comido nada, que está famélico porque lleva sin comer 24 horas porque no has sacado nada de ese pecho, pues imaginaos, ¿no? O sea, si va a hacer ese reflejo, pues posiblemente no lo haga. Vamos a hacer una prueba. Quiero que flexionéis todos vuestra cabeza hacia abajo. ¿Vale? Abrid la boca. ¿Dónde os tira? ¿Dónde os tira? ¿Qué habéis dicho? ¿Hacia dónde? Hacia el cuello. Hacia el cuello. Mucho. A mí me tira muchísimo. Bueno, porque aparte que no una contractura, pero os tira aquí. Ahora vamos a flexionar un poco la cabeza. Abrir la boca. ¿Os tira el cuello? No. Vale. Pues entonces, esa posición muy importante de esa flexión, un poquito de flexión de la cabeza. Porque las madres tienden a hacer así. De todas maneras, Arriba. una cosa con las posturas, lo digo porque es como el paradigma también de la lactancia y yo creo que no es tanto. La mayor parte de nuestras consultas, las primeras que vienen a corregir la postura. Es decir, te piden una consulta para corregir la postura. Luego la verdad es otra y las dificultades son otras. Nosotros lo que menos hacemos es corregir posturas. Quiero decir que damos 2 o 3 señales a la madre. Una hacia dónde apunta tu pezón,
coloca al bebé, porque hay pezones que apuntan aquí, otros que apuntan allá, y en la misma madre, una punta aquí y otra punta allá, o sea, hacia donde apunta el pezón, y eso sí, la cabeza extendida. Y yo creo que una de las cosas que más vemos como defecto, que tampoco lo corregimos en plan profesora de escuela, sino intenta sacar la manita, porque los bebés tienen esta posición todavía intrauterina durante 3 o 4 semanas, y muchas veces van a mamar con la mano hacia adentro, hacia el pecho. Entonces tratamos de indicarles que abran la mano, la pongan por detrás y tal, para evitar ese obstáculo físico un poco en el agarre. Pero lejos de eso, poco más. Claro, a eso iba ahora, que lo iba a comentar, que esto de aquí son minutos, punto, en la consulta. Citar a una mujer para corregir la postura. Citar a una mujer a otro día, corregir la postura. No tiene ningún sentido. O sea, esto se corrige. Si hay que corregir algo. Es decir, o sea, esas son 2 nociones y punto. O sea, ya. Esto, el paradigma de postura, es que no, ya está. O sea, eso no es nada de tiempo dentro de la consulta. El problema viene a otros niveles, ¿vale? Y luego el tema de la sección de bebé, lo hemos dicho antes. Teléfono. No, es que me han dicho que se engancha súper bien. Pero tengo unas grietas, está irritable, tal. Vente a la consulta. Pérdida de peso. Se engancha superficial. La succión, deglución, respiración. La coordinación de esa succión, deglución, coordinación. Una cosa es que el niño se enganche, otra cosa es que succione, degluta y respire de manera coordinada y que sea capaz de sacar leche de ese pecho. Esa foto es crucial. Si veis la lengua así, no hay problema. Hombre, claro. Si este bebé tiene la capacidad de llevar la lengua ahí, ese bebé está haciendo un buen vaciamiento. No siempre la vemos. ¿Vale? Entonces, habitualmente los bebés... ¿Cómo? Que muy poco. Muy poco, lo vemos muy poco. Yo lo he visto poco. Entonces, bueno, pues eso, los bebés al principio pues succionan como mucho, descansan, succionan mucho, descansan, luego la succión va como cambiando. O sea, como que eso, la toma dura 20, 25, 30 minutos, una toma normal. Una madre que le está diciendo, no, es que la toma dura 1 hora, 1 hora y media, y a la hora me vuelve a pedir. Esa hora no ha sido efectiva. No ha sido efectiva, imposible, ¿vale? Bueno, pues nada, valoración de recién nacido. Ya habló muchísimo Cris. Este es un caso real de mi consulta. Este es un bebé que estuvo en podálica todo el embarazo. Mirad qué cabecita. Sabetronatia, ¿vale? Entonces, inspección visual del recién nacido y de su comportamiento, importante. ¿Cómo se comporta ese bebé en casa? No lo que tú estás viendo en consulta. ¿Qué te cuenta la mujer que ocurre en casa? ¿Qué ocurre? ¿Qué está ocurriendo estos días, no? Es inspección visual. No hace falta ser una gurú de fisioterapia simplemente para ver que algo no está bien, ¿no? Simplemente es esas pinceladas. No hace falta que seamos fisios especialistas solo con visualizar al bebé, valorar 4 cosas, ya puedes ver que algo no va bien. Aunque no lo sepas total porque tampoco creo que sea demasiada función. ¿Vale? Entonces, esos plagios, ¿vale? La lengua, por ejemplo, esta lengua, mirad, esta parte se le eleva más que esta. Suele hacer simetrías, es más alta, más baja, ¿vale? Ok. El dolor, que hablábamos antes. Hemos coincidido, Marta y yo, el niño con... Es que esto es muy llamativo, ¿vale? Esos bebés con dolor, esos bebés que hasta las propias madres, mira, es que lo acerco al pecho y lo cojo en la cabeza y chilla. Claro, es que es un force, ha sido una ventosa. ¿Cómo ha sido ese bebé? O sea, es una tracción mecánica brutal. Entonces, bueno, pues hacer correcciones en cuanto a intentar no cogerle de la cabeza o coge con una almohada y acércale en bloque, ¿no? Para esos bebés que tienen más dolor. Y es importantísimo ver una toma y escucha activa de lo que te cuenta la mujer. O sea, es fundamental. Si no escuchas qué te está diciendo, ahí sacas mucha información. Y evidentemente, si hay algo que corregir, hay que derivar, ¿vale? Si hay dolor, pediatría, fisioterapeuta, incluso logopeda, ¿vale? Si una mujer no puede enganchar a ese bebé, ¿qué creéis que es lo que va a sentir? Culpa, vale. Culpa. Y se asocia a una percepción como de mala madre y a una peor salud mental. Y es más frecuente en las madres que amamantan y añadiría a las madres que quieren amamantar y no pueden. ¿Vale? Entonces, el enfoque flexible sobre la duración y exclusividad de la lactancia materna ayuda a evitar la culpa y la vergüenza.
evidencia científica, no lo digo yo, ¿vale? Para que la madre esté un poquito más y decir, a ver, que no tienes nada que ver con que el bebé succione mal. Es que he visto madres decirme, es que no he hecho lo necesario para que este bebé se girase y por eso tiene esta forma de la cabeza. Y os juro, de hacer el pino puente, yo qué sé, 1000 posiciones, rebozo, no sé, de todo había hecho esa mujer. No la de este bebé, pero recuerdo una mujer que se culpaba por no haber hecho lo necesario. Entonces, claro, en momentos tienes que posicionar. ¿Cómo que no has hecho lo necesario? Tú no le puedes quitar la culpa, pero sí puedes reconducir el, jo, te conozco de todo el embarazo. ¿Cómo que no has hecho? Has hecho un montón de cosas, es importante, ¿no? Porque a lo mejor de todo esto se deriva un abandono a la lactancia materna. Y nuestra labor no está en ayudarle a la lactancia materna que lo consiga. Nuestra labor es que su duelo lo haga de una manera más saludable. ¿Vale? Entonces, cuando tenemos una complicación, este ABC me parece súper importante. Lo primero que tiene que entender una madre es que al bebé hay que alimentarlo. Al bebé hay que alimentarlo. Si un bebé no se puede alimentar por sí mismo, hay que alimentarlo. Ya bien sea con diferida, ya bien sea con la lactancia de fórmula. O sea, es importantísimo. Porque si un bebé que no gana peso es un bebé sin energía. El otro día tuve una mujer en urgencias y me decía, no, es que hoy solo ha mamado 2 veces, un bebé de 4 días. 2 veces había mamado todo el día. Dice, es que es muy bueno, duerme muy bien. Ese bebé está deshidrantado fijo, o sea, fijo. Entonces, bueno, pues eso, importante, ¿no? Pero claro... Depende de qué horas, que tuvimos algún caso que mamaban 4 veces al día y crecía que te cagas. Claro, Esto, no la norma. Eso no la norma, pero la primera vez que nos llamó una madre y nos dijo que mamaba 4 veces al día, yo casi me desmayo cuando atendíamos muchas consultas por teléfono y le preguntamos el peso y nos dijo que había engordado 1,5 kilos en un mes. Casi le cambiamos el hijo. ¿Sabes? Eso es una suerte. Bueno, pues eso, que hay que alimentar al bebé, los mensajes esos de tetinas mal, leche de fórmula mal, o sea, mal, porque es que es necesario, o sea, si el bebé tiene que comer, no podemos dejar a un niño que no coma, ¿vale? Lo he puesto en inglés para que me coincidiese con la B, ¿vale? Pero eso, la producción láctea, proteger esa producción láctea, ¿vale? Y curar la herida, porque si hay un bebé que succiona mal, con esta boquita de piñón, eso va a doler, hay que curar la herida e identificar la causa, ¿vale? Tema de la ganancia, decimos mucho, 25 gramos al día, hay una línea de eso de 30 a 45 gramos al día. Bueno, pues eso, que no demonicemos la forma de alimentación por biberón en dificultades de lactancia porque es necesario, ¿vale? Bueno, yo a veces les daba las clases de educación maternal, les fotocopiaba esta impresión porque me parecía como muy gráfica, en donde, bueno, pues a los 3 días... No sé si sabéis de dónde sale eso. Esto viene de la NICE, ¿no? Esto es una guía que se publica, es una de las referencias bibliográficas esenciales de la guía de buenas prácticas de lactancia, la que mencionaba esta mujer. Y se la compramos al gobierno canadiense, a la Agencia de Salud canadiense, que nos costó 300 euros la cesión de derechos de cada uno. La compramos en 2 idiomas, en español y en inglés. Y luego pues ya las otras traducciones las hicimos, bueno, eso. Y ahora las hemos publicado, que las vamos a colgar en la web y se van a repartir en los hospitales, en rumano, en ucraniano, en chino y en árabe. Viene muy bien porque, bueno, pues eso, es una guía. Evidentemente, pues si tienes un bebé que se alimenta bien, si tú bebes mucho, vas mucho al baño. Es así, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Entonces, ¿cómo elimina ese bebé? Entonces, bueno, pues eso, a los 4 días que te haga al menos 4 pises y 3 cacas, al menos, ¿no? Y entonces, a nivel visual, pues me parecía como un buen recurso. En cuanto a la ganancia de gramos, bueno, pues esto son un poco líneas en donde, pues, nos podemos oscilar, pero luego, claro, evidentemente, un bebé de 0 días que ha pesado 4,200 no tiene nada que ver con un bebé de 0 días que ha pesado 2,600, no tiene absolutamente nada que ver. Entonces hay que ver las necesidades especiales de cada bebé, ¿vale? Bueno, lesión del complejo areolar pezón. No me voy a meter más, estadios... ¿Perdona? Sí.
Ese cuadro que... Bueno, lo de los gramos puede ser fácil como lo de los suplementos. Quiero decir, todos los percentiles de normalidad van del 3 al 97 y eso es una percepción, una curva de normalidad. Todos son normales. Por debajo, lo que hizo la OMS fue un trabajo esencialmente maravilloso, quizá en tiempos buenos de la OMS, de 10 años, donde se hizo un seguimiento sobre 4.000 niños y familias, se dirigió solamente a bebés y a familias con medios para facilitar salud a los bebés, seguidos por personal de la OMS que descartaban que no fuera un bebé antes de tiempo, ni postérmino, ni con enfermedades, es decir, y que además engordaran, recuperaran su peso de nacimiento en la primera semana de vida. O sea, cribaron cualquier elemento de todas estas cosas que hacen fallida la lactancia. Que una madre tuviera problemas y que un bebé tuviera problemas. Eligieron a esos bebés y siguieron su seguimiento para conocer cuál era el crecimiento óptimo de los bebés en esas circunstancias. Entonces, las ganancias están hechas para bebés que obviamente crecen óptimamente. ¿Y qué es lo que tú ofreces a las familias? Ofreces a las familias ese estándar, el de crecer óptimamente. Lógicamente no se lo ofreces a un prematuro, ni a un síndrome Down, ni, ¿sabes?, ni a un bebé que tiene una fibrosis quística, ni una cardiopatía, porque no va a alcanzar nunca esos estándares. Pero esos estándares son para los bebés sanos. Claro. Y ese estándar marca un promedio de crecimiento de 30 gramos al día en los 3 primeros meses de vida. La OMS te dice, puedes monitorizar a un bebé cada 2 o 3 días en su primera semana de vida o en los primeros 15 días de vida. Luego tienes que ralentizar el monitoreo, porque van a crecer así, pero de forma más, ¿cómo decirte?, más desequilibrada. Pueden engordar un día, otro día no. Efectivamente, ese es el término. Cada 2, 3 durante en los primeros 15 días. Tú puedes monitorizar. Nosotros hacemos eso dando una báscula a la madre para que no tenga que ir tanto al centro de salud. Y haces el promedio. Cada 2 o 3 días le pesas y haces el promedio de esos 30 gramos. Quiero decir, ¿cuándo baja el crecimiento de un bebé? Después de los 3 primeros meses de un bebé sano. Y después de los 6, porque disminuye esa ganancia. Y además disminuye el monitoreo. O sea, la OMS establecía en sus gráficas de crecimiento estos estándares y además cuándo se monitorea el peso de un bebé también. Y corresponde con las vacunas. Quiero decir, el monitoreo corresponde al crecimiento más o menos, como se va distanciando un poco todo el programa del recién nacido sano y tal. Entonces, pues es una locura convocar a una madre cada 2 o 3 días cuando tiene 4 semanas, que es una absurdez, o sea, porque el crecimiento va a ser distinto. Lo digo porque al final, si tú conoces los protocolos claves, para mí el mejor protocolo, el mejor guía que hay de lactancia ahora mismo publicada en español es la guía de Ontario, la de buenas prácticas. Tú te lees esa guía y creo que sabes todo lo que tienes que saber de lactancia y más que el pediatra seguramente. Entonces, aquí te habla de cómo manejas el peso y te habla del origen de estos estándares y todo eso. Es que yo asistí a 5, 6 o 7 congresos de lactancia hasta que las gráficas salieron, donde la OMS nos iba informando de que uno iba al estudio y tú decías, ¡ay, por Dios, que salga ya, que salga ya! Y salió 10 años después. Porque media hora tenemos que salir de aquí. Sí. Vale, bueno, eso, valoración de pezón, ya hemos hablado mucho de lesiones y de un poco cómo hacemos esa valoración visual, analógica o numérica. Ya está, no lo tenemos disponible en primaria, pero eso es fácil de preguntar y fácil de marcar, ¿vale? Entonces, bueno, vamos directamente al tratamiento de la lesión. Bueno, hay controversia en la evidencia científica y os he hecho una síntesis un poco de lo que hay y lo que está en duda, ¿vale? Entonces... Lo vais a mandar, Ana. Sí. A ver, como líneas generales, si no hay infección, agua y jabón. Y si hay infección, directamente antiséptico, sin agua y jabón. La ducha diaria yo creo que es impepinable, ¿vale? Antiséptico, si hay un poco de infección, mejor antiséptico, no le metes antibiótico. Ya le metes antibiótico si hay mucha infección. Eso es lo que te dice la evidencia. Pero, ¿cuándo pasa de mucho a poco? O sea, no hay valoración de qué es mucho y qué es poco. Entonces, bueno, está claro que hay que limpiar la herida con o sin antiséptico. Vamos a hablar luego de cómo limpiamos y qué antisépticos elegimos, ¿vale? Y no retiramos la costra, porque evidentemente al tirar la costra arrancamos la herida, ¿vale? Lo que pasa es que sí que hay mucha angustia muchas veces de las madres de se tragará la costra, ¿vale? Bueno,
Proteger, limpiar, proteger y acelerar la cicatrización. Eso para curar un pezón, ¿vale? Entonces, ¿proteger de qué? Del exceso de humedad, de la desecación, del roce y de la infección. Por tanto, podemos hablar, hay Aimón Sánchez, que es la matrona esta canaria que hemos pronunciado mucho con sus presentaciones del dolor, hay una entera de apósitos. Realmente es una abrasión, o sea, la grieta es una abrasión, se podría tratar como una quemadura. ¿Qué pasa? Que tiene una peculiaridad. Uno, no podemos hacer curas oclusivas. Es una mujer que necesita tener el pecho disponible cada 2-3 horas. Y dos, es una herida que está en un entorno donde está segregando leche, es decir, más humedad de lo habitual en una herida. Por tanto, el apósito polimérico, que es el Lusicare, es el que parece ser que es el más adecuado, ¿vale? Hay como consenso con el aceite de coco, no hay consenso con la vitamina E, y hay consenso con el aceite de oliva. Aceite de oliva, vitamina de coco. O sea, perdón, aceite de coco. Aceite de coco y aceite de oliva. ¿Vale? La lanolina ya casi ni se menciona. ¿Vale? De hecho, Medela ya ha sacado, que como Medela es la del Pro Puredan, ya ha sacado uno solo de aceite de aguacate, de aceite de oliva. O sea, claro, para hacer un poco ahí competencia al Beaolio, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso, el aceite de coco parece que está como muy apoyado, ¿vale? Pero pusiste ahí, o sea, se ve mal vitamina E. O sea, Sí, ese a ver, El BA. el vitamina E es el Beaolio. Vale, pues decís que no. Claro, o sea, está poco evidenciado, ¿vale? Es que esto se me ha ido quitarlo, lo siento, disculpadme. Perdón, Lo voy a subir y lo subo sin esto, ¿vale? No pasa nada. Pero es que digo, No, muy bien. Sé que cuando estaba ahí, No cuando estoy atenta, ya, Cuando estaba ahí digo, joder, no me traía el ordenador y mira, es que he terminado la presentación a las 2 de la tarde, disculpadme, ¿eh? Entonces nada, quitamos esto, ¿eh? A la que os vamos a subir no está el vitamina E, ¿vale? Entonces, aceite de coco y aceite de oliva para eso, pues proteger de la desecación y acelerar la cicatrización, y luego la crema antibiótica mupirocina, como os ha enseñado Elena, y luego pues eso, corticoides, si necesitamos mupirocina o corticoide o corticoide solo, ¿vale? No perpetuar el trauma, evidentemente. Si tengo una pirañita que me succionan los pezones cada 3 horas, pues si duele, pues no succionen. Hay que diferir, no pasa nada. Pero es que me da angustia que se acostumbre a la tetina. Bueno, vamos a proteger la integridad de tus pezones y tu dolor. Vas a estar mejor emocionalmente y luego ya intentamos, ¿vale? Pero lo primero es no le enganches. Si tienes mucho dolor, no le enganches. Vamos a hacer una estancia diferida, ¿vale? Y los sistemas de extracción correctos, que ya hemos hablado bastante. Bueno, lavado de la herida, agua y jabón, suero salino o solución de limpieza, el Prontosan. Prontosan hay en todos los centros de salud. Que además el Prontosan también puede valer de antiséptico, ¿vale? Entonces puede ser una buena solución de limpieza dentro de lo que es el medio hospitalario, ¿vale? Pero hay que, esto es una falla que se va a ver en primaria, ¿no? Yo porque soy de familia y tengo como este rasgo de la herida, que hay que dejar los 15 minutos para que actúe el Prontosan, que mucha gente no lo sabe, y por cierto no se trata de cortarlo, sino que tiene tapón de te lo digo porque yo me lo encuentro a veces como cortadísimo con tijeras Sí, sí. y usándolo en plan como solo fisiológico y no funciona. Hay que poner una gasa, hay que dejarlo y que actúe 15 minutos. Ahí está. Esa es la historia del Prontosan. Y luego que el Prontosan al mes abierto hasta luego. Entonces, si tenéis la consulta Prontosan, ponéis la fecha y al mes lo tiráis. De todas maneras, nosotras damos jeringuillas a las madres, Vale. con MUPI, cuando usamos Claro, el sí, sí. cloroso y tal, para que Eso se también lo lleven a hacía en su casa consulta. y ya está. Sí, yo también lo hacía en consulta. Tenía ahí y les daba para que se llevaran a casa. Lo metes en la nevera, ¿no? Lo metes en la nevera y desde ahí lo sacas y lo pones. Clorexidina. Yo no soy muy partidaria de la clorexidina, pero bueno, la evidencia científica habla de ella. Dice que se inactiva con el jabón y que inactiva los poliuretanos. Es decir, si tú echas clorexidina en un pezón, claro, los poliuretanos es el Lusicare, ¿vale? El parche de Lusicare, ¿vale? Entonces, bueno, pues si alguien se va a gastar la pasta en un Lusicare, no le metes clorexidina, ¿vale? Ácido hipocloroso es más raro, pero el ácido hipocloroso suele tener hipoclorito de sodio, entonces habrá que buscar un ácido hipocloroso que no tenga hipoclorito de sodio, porque el hipoclorito de sodio es más citotóxico. Bueno. Y luego la miel de grado médico, que es más rara de encontrar, es cara, pero parece que tiene muchas propiedades como ya regeneradoras también, ¿vale?
que yo esto no lo conocía y lo descubrí el otro día. Bueno, el Lusicares, ya os he hablado de él, ¿vale? Es un apósito que se quita, se pone cuando hay que cambiarlo, porque esto puede durar 2 o 3 días, cuando ya, es que justo, si lo ves, yo creo que lo tenemos por ahí, ¿no? A la vuelta, que tiene esta lámina así como rayada, cuando ya ves leche en esa lámina por fuera, ya hay que cambiarlo, ¿vale? Entonces te puede durar, dependiendo de cómo gotea la mujer. Si tienes una mujer que gotea mucho, pues a lo mejor en 2 días ya está, pero si tienes una mujer que no gotea tanto, a lo mejor en 4 días lo puedes utilizar, ¿vale? Pero bueno, lo de siempre. Esta mujer, las mujeres que compran estos parches no tienen esta cara, tienen esta o esta. Vale, lo que pasa es que esto no vende. ¿Vale? Bueno, pues nada, otras lesiones de complejo del pezón, voy muy rápido, podríamos hablar de muchas cosas, podríamos hablar de candidiasis, podríamos hablar de eczemas, pero voy a 2 que son muy frecuentes, y por eso lo diría, porque son muy frecuentes. El Raynaud, ¿habéis tenido mujeres con Raynaud en consultas? Son súper frecuentes, ¿vale? Entonces, bueno, pues es un vasoespasmo de la zona del pezón, duele muchísimo, es un dolor de... Yo lo he vivido y era muy doloroso. Me hice saquitos de semillas con los calcetines de la bebé para calentar y metérmelos en el sujetador, porque era, o sea, como si me estuvieran rajando con un cristal el pezón. Era horroroso. Horroroso. A mí se me ponía el pezón así. Muy doloroso. Entonces, bueno, evidentemente, yo salía a la calle con las... Como oversize me venía bien, la moda oversize me venía bien, salía a la calle en diciembre con... Aquí no hace mucho frío, pero en Madrid cuando hace frío, salía con los calcetines de la niña con saquitos de semilla. Cambio brusco de temperatura, estrés, cafeína, medicaciones vasoconstrictoras pueden agravarlo. Y bueno, pues yo no necesité recurrir a esto, pero bueno, tenemos el nifedipino que puede ayudarte, ¿vale? Mujeres que tienen una dificultad grave con esto, tenemos el nifedipino, ¿vale? Claro, tú ves un médico de familia y dices, oye, mira, ¿me recetas el nifedipino para una mujer que tiene...? ¿Qué? Pues bueno, que te quiera escuchar y que quiera entenderlo, que yo entonces tuve muchísima suerte porque me sentí muy entendida por todos los profesionales médicos que allí había, entonces yo lo tenía como muy fácil, pero no siempre se tiene fácil. Entonces, claro, que se saque la leche y le dé el biberón, hombre. Esa es la típica expresión que se da. Que le saque la leche y le dé el biberón, sino que le dé el biberón, que no se complique esa mujer. Se va a tomar el medicino. Esto es lo que se escucha en las consultas, ¿vale? Entonces, bueno, pues se puede utilizar 10-20 miligramos, 3 veces o sea, como máximo serían 60 miligramos al día, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que puede dar dolor de cabeza, mareos, hipotensión y taquicardia al meterlo, ¿vale? Esto puede ocurrir, ¿vale? Entonces tenemos una opción retar, que parece que va como más lento y disminuye esos dolores de cabeza, mareos y esos efectos secundarios. Y bueno, como tratamiento sería de 2 semanas a 5 meses podríamos utilizarlo, ¿vale? Y luego tenemos la nitroglicerina tópica, que está descatalogada, tendría que hacerse mediante fórmula magistral, y eso ya sería alguien que te hiciese la receta fórmula magistral para aplicar directamente en pezón, y que hacerlo como de una manera como muy... Pero no de nitro, está descatalogado, de diltiazem, que es un vasodilatador. Es una fórmula al 0,1%, y hay que tomar precauciones de que no pase a la piel. Te lo tienes que dar con guantes. Con guantes, solo 1 o 2 veces al día y tal. Y tenéis que tener en cuenta, yo creo que en primaria esto no suena tan raro como a lo mejor en una consulta de pediatría o de gine, pero el Raynaud puede ser primario y secundario. Sí. El primario es autoinmune y puede llevar a la gente, y se padece antes de dar el pecho. Lo que pasa es que cuando das el pecho lo puedes padecer. Y el secundario es como fruto de probablemente una anquiloglosia, alguna dificultad de succión que hace que el bebé extreme el vacío. Entonces el secundario se puede tratar más tópicamente, más que de vía central, pero el que lo tiene primario, incluso ya hay mujeres que lo están tratando previamente. Bueno. Luego hay aquí como la L-arginina, que es un aminoácido, entonces bueno, pues hay complementos de L-arginina que pueden mejorar, pero bueno, hay una evidencia como muy poco sostenida. Bueno, perlas de leche también, algo que también aparece mucho en nuestras consultas. ¿Por qué aparecen? Por inflamación postraumática, por conducto obstruido, por disbiosis mamaria, por todas a la vez, por solo una, no sabemos por qué aparecen, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Parece ser que el consenso está un poco aquí. Ablandar superficie de la perla, primero con un poco de calor. El aceite de oliva y el aceite de coco nos puede ayudar a ablandar,
el inicio. Promover la succión eficaz, es decir, cuando el niño tenga hambre, ponle en ese pecho primero, si no te duele mucho, porque también duele. Entonces, no descartemos la analgesia, los antiinflamatorios analgesia, ¿vale? Succión eficaz para ver si se desobstruye. Y el frío, pos, ¿vale? El frío pos, ¿vale? Y luego también podemos aplicar corticoides tópicos, igual corticoides tópicos para intentar pues, mejorar. Y luego tenemos ahí esa parte como apertura directa con una aguja subcutánea. Lo que dice la evidencia científica es que antes de hacer esto, pruebes esto. Y luego ya te vayas a esto si nada te sirve, ¿vale? Y luego, si nada te sirve, ya puedes o tirar en esta línea y luego hacer esta, o irte a esta directamente. No hay mucha evidencia científica, pero bueno. Si hay que pinchar una perla, no es pincho la perla, es desbridar la perla, ¿vale? Es ir con el bisel de lo que es la propia aguja, haciendo como capas, apretando, a ver si sale el conducto, a ver si se desobstruye el conducto. Y cuando se desobstruye el conducto, a mí ya me parece como suficiente. Y luego ya la perla se irá con la succión habitualmente del bebé. Duele mucho. Yo estuve 26 días una puñetera perla. Me la pinchó Elena porque ya no sabía qué hacer. Y me la pinché yo 3 veces más. Y un día, milagrosamente, la niña succionó y salió. 26 días. Dolía muchísimo. 26 los cuento. ¿Qué ocurre? Que como hay una disminución mamaria y una mujer que tiene perlas recurrentes, ¿qué hay que descartar? La infección. Por tanto, cultivos de leche. ¿Vale? Que muchas veces esto no lo hacemos. ¿Vale? Bueno, mastitis, que es lo último, y a por ello. Nada, pues eso. Congestión. Eso es fisiológico. Todas las mujeres que tienen una buena producción láctea o un poco de producción láctea, hay una congestión mamaria. Ingurgitación. Ya puede ser no fisiológica. ¿Vale? Tensión, fiebre, dolor. ¿Hay o no hay? ¿Vale? Aplicación de frío local. No calor, calor. Ponte calor en el pecho, ponte calor en el pecho. Si hay inflamación, o sea, si tú te rompes un tobillo y lo tienes inflamado, ¿qué te pones? ¿Calor o frío? Frío local, importante, ¿vale? Incluso corticoides, que ya hemos hablado de ellos, a veces es necesario, a veces con el antiinflamatorio no es suficiente, hay que poner corticoides intravenosos o intramusculares u orales a esa mujer. Extracción. ¿Extraemos o no? A lo mejor está tan inflamada que no podemos extraer, no podemos tocar esta mama. Primero tenemos que desinflamar y luego extraer. No directamente, vamos a extraer. Extraer. No, a lo mejor hay que primero desinflamar y luego extraer. Dependiendo de cómo esté esa mama, ¿vale? Y cultivos. Bueno, puede ser la ventana de la oportunidad, porque de aquí podemos pasar aquí en 24 horas. ¿Vale? O esto puede ser el triángulo de esto, o esto puede ser un poquito esto evolucionado y que se quede ahí, o esto puede ser el preámbulo de esto. Ojo, que la que tiene mucha leche tiene mucha suerte. Que la que tiene mucha leche tiene mucha suerte. Tela marinera con las hiperproducciones, ¿vale? Entonces, cuidado con super mega extracción, porque claro, mujeres que a lo mejor a la semana de vida se hacen una extracción y se sacan 180 mililitros, pues cuidado con decirle que se extraiga mucho, ¿vale? Y hay que acompañar los procesos de destete e inhibiciones a la lactancia. Súper importante. ¿Vale? No, esa mujer que le dieron el Doskinés en la planta, cojo el teléfono. No, yo le di la lactancia artificial. Va, tú te veo en 10 días, te veo. Tú a ti te veo en 10 días. Y ya está, y no hay problema. ¿Qué tal? ¿Estás bien del pecho? ¿Te duele? No, estoy bien. Vale. Te voy a ver dentro de X. Si tienes algún problema con la teta, me llamas antes, ¿vale? Si tienes algún problema con los puntos, me llamas antes y nos vemos antes. Yo tuve una mujer que tuvo una lactancia horrorosa en su primera lactancia y en su segunda lactancia decidió que no amamantaba normal. Esa mujer vino con una ingurgitación patologicísima, tras haber tomado 2 dosis de Doskinés y le pusimos 3 días seguidos corticoides intramusculares en el centro de salud. Y todos los días le hice venir a ver cómo estaba su mamá. Y conseguimos a la tercera dosis que la mujer ya estaba constatada. Acompañarse de es importante. Bueno, eso. Repíteme la pauta, por favor, que me habías dicho de... Podemos, dependiendo un poco el peso, Urbasol entre 40 y 60 miligramos o 8 miligramos de Fortecortin. Podía ser 3 días seguidos, ¿no? Y luego la pauta oral, el Dacortin. Dacortin, que es 8 miligramos, son 2 ampollas, Sonia. 8 miligramos, 2 ampollas. 2 ampollas. Cada ampolla son de 4. Intramuscular. Diario. Una diaria.
hasta solucionar el proceso. 3 días máximo. Habitualmente, ¿eh? Una ampolla diaria, no, 8 miligramos son 2. Es que 4 miligramos, tú fíjate, 4 miligramos se lo doy yo a mi hija cuando tienes una crisis de espasmo bronquial. 4 miligramos a una niña de 3 años. Entonces, 8 miligramos a una mujer, perfectamente. ¿Vale? 3 días seguidos. Yo nunca he llegado a 3 días seguidos, a lo mejor ellos han llegado. Yo con 2 me han venido bien, pero si hubiera tenido que repetir una tercera, lo hubiéramos hecho. Hemos ¿Vale? llegado a 3 y a 5. Nunca hemos superado los 5, pero luego cuando hicimos 5 hicimos 2 días de pauta descendente. Sí. ¿Te acuerdas? Con Sí. aquella mujer. Una foto que os enseñé ayer que os dije balones de reglamento, literal. Eran unas mamas muy voluminosas y pechos completamente. Entonces, al tercer día esa mujer no había mejorado con el corticoide. Continuamos 2 días más y luego 2 días a mitad de dosis. Y ahí fue cuando se resolvió. Y tópico no lo asociaste, ¿no? O sea, con ese Es que tópico con una ingurgitación que llena las mamas de corticoide, no, eso no es efectivo. ¿No dijiste tú que...? Oral. Oral. No, Oral, tópico. la corticoide. Oral, para la ingurgitación oral. 3 días. A lo mejor lo dije, pero no, lo siento, ¿eh? Intramuscular, intravenoso u oral para la ingurgitación. Tópico para las perlas de leche, igual. Tópico para las perlas de leche. Exacto. Tópico para las perlas de leche o para las grietas. Y nosotros usamos la gabergolina en la hiperproducción en Sí. ocasiones a baja dosis. Sí. A ver, esto de que suerte tienen las que tienen leche, pero las que tienen mucha leche tienen muy mala suerte Sí. también, porque lo pasan muy mal y son lactancias muy terribles también Qué para horroroso. ellas y tal. Entonces, después de que Maroto nos enseñase a usarla, pues ahora la usamos nosotras también. Conseguimos que alguien se la recete y entonces se usa la gabergolina a baja dosis. Pues a veces se prueba durante una semana, si no funciona, tuvimos un caso de 3 meses que ahora ya no lo ha necesitado en su segunda lactancia porque la primera hija sigue mamando y así se regula, pero Sí. Reproducción es un tema. Yo, con 10 meses mi hija me fui de festival de música porque ya me tocaba irme de fiesta. Me fui a la despedida de mi mejor amiga, me fui al festival, me saqué antes de irme al festival, me fui al festival a las 9 de la noche y a las 4 de la mañana tuve que ir con las glándulas aquí. Hablamos de 9 meses, una niña que ya comía bien. Me saqué 600 mililitros de leche. O sea, la hiperproducción te limita también, no me puedo separar con sacaleches, si tengo un día importante de trabajo en donde no puedo parar, tengo que parar. O sea, o paro o le exploto leche en la cara al padre, ¿sabes? O sea, esto era mi 2022. Bueno, pues nada, eso, la exploración mamaria, la técnica de Rodríguez, ya vamos a hablar de ella. Bueno, tratamiento de la mastitis, voy muy rápido, son menos 10, a las 8 tenemos que estar fuera. Sí. Rapidísimo. Tratamiento de la mastitis. Todo esto lo vais a tener, eso, importante, frío local, el ibuprofeno. Si a las 24 horas no ha presentado mejoría, inicio el tratamiento. ¿Qué ocurre? Que muchas veces vemos a la mujer que ya lleva 24 horas con síntomas, por tanto ya sacamos cultivos y tratamos, punto. ¿Vale? Excepción de cultivos, lo sabemos, no me voy a liar más. De ambas mamas, importante. ¿Por qué? Porque si tú vas a sacar un cultivo es para ver un antibiograma. Y si tú quieres ver un antibiograma, a lo mejor una mama tiene una resistencia y la otra mama tiene otra resistencia. Entonces tienes que hacer a ver qué match de resistencia hay para poner el antibiótico adecuado. ¿Vale? Más cosas. Bueno, esto lo quería ver tratado un poco más, es un poco la interpretación de los cultivos, pero lo dejo aquí. ¿En qué frasco de primaria? Pues mira, en los rojos de cultivo de orina, vale. Vale, el antibiótico aquí lo tenemos, ¿vale? El tratamiento antibiótico os lo dejo aquí, la antibioterapia, que sepáis que en el CESPA ya estamos recogiendo. Hay una guía de antibioterapia empírica del CESPA que habla del correcto tratamiento de la lactancia materna. Y sigo viendo mujeres con amoxicilina. Sábado, ingurgitación, me voy al llano. Lunes, matrona, ¿qué te ha pasado, hermosa? Tienes amoxicilina, ¿vale? Entonces, importante, a nuestros residentes de familia que pasen por nuestras consultas, instruirles. La guía de antibioterapia empírica está puesto bien. Lo tenemos bien puesto en la antibioterapia empírica. Aquí tenéis la línea, ¿vale? Y súper importante que le digamos a esos residentes de medicina que si veis una mujer el fin de semana, le pongáis una no presencial a la matrona o al médico 48 horas después, porque si ese tratamiento antibiótico que has puesto no hace efecto, lo más probable es que haga un acceso, ¿vale? Lo más probable es que haga un acceso. Probióticos, aquí os dejo el tema de la evidencia científica de probióticos. Hay mogollón de probióticos.
Nosotros aquí tenemos uno que nos encanta porque tiene millones de cepas, ¿vale? No es solo una, son muy caros todos, pero este tiene una cepa, este tiene una cepa y este tiene como 30 y pico cepas. Pues ya que me voy a gastar la pasta, me voy al bueno, ¿vale? Y esta es una pauta que dura 5,5 meses de probióticos, ¿vale? Y hay gente que se los pone previo, partos inducidos, partos con antibióticos, fiebre intraparto, vamos a saco con antibióticos. Bueno, pues probióticos, ¿vale? Probiolac Premium se llama, está puesto aquí. No, ahora se usa el Almimama, tiene más referencia. ¿El Almimama? Más que... Bueno, pues ya me la he liado. Pues ala. Trasladar eso al Almimama. Vale, pues eso, proteger la producción, súper importante, que sepáis que el área quinta de este sistema sanitario es el único sistema sanitario y área sanitaria en España que tiene su atención primaria dotada de manera unificada, el único, y esto no ha sido noticia. ¿Por qué? No lo sé. ¿Vale? Así que bueno, hipogalaxia, aquí os dejo el tema de hipogalaxia, extracción de analíticas sanguíneas, y aquí os dejo cómo solicitar una analítica sanguínea, ¿vale? Cómo se pide en el ECAP, el tema de calculadora de la resistencia de insulina. La insulina no sé si se puede pedir desde atención primaria, me lo están preguntando, ¿vale? Me lo están preguntando. Pero bueno, pero sí que tenemos la hemoglobina glicosinada y con la hemoglobina glicosinada desde esta hoja que os pongo aquí se puede ver si una mujer tiene resistencia de insulina o no. ¿Vale? Es decir, os dejo. Se puede intuir. Se puede intuir, exactamente. Pero en esta hoja de Elisa Marasco, que es una maravilla, te ponen los valores de prolactina de las semanas de lactancia y cómo valorar una analítica correctamente. ¿Vale? Os dejo ahí eso, que está guay. ¿Vale? Los galactodos que ayer explicó María. Y nada, que necesitamos profesionales cálidos, pacientes, amables y respetuosos, centrados en la mujer y no solo en la lactancia materna. Y aquí os dejo mi lactancia simbólico-festiva, que es la que ocurre los fines de semana cuando estamos relajadas y mi hija me pide un chupito. Pero ya no hay leche. Así que aquí lo dejo.